Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Este tema, hermanos, es un desafío para los padres que estamos esta mañana o esta tarde aquí en el templo. Debe ser un desafío para nosotros y me gustaría que podamos ver con claridad nuestra labor y sobre todo lo que estamos haciendo como padres, ¿verdad? Hoy vamos a celebrar, adelantamos la celebración del Día del Padre. Sabemos que aquí en México es el siguiente domingo, el tercer domingo de junio, ¿verdad? Pero por si saliendo del templo tus hijos te van a llevar a comer a algún lugar, mejor decidimos hacerlo un domingo antes para que nos quedemos a comer aquí todos juntos. Yo no veo nada que hayan preparado las hermanas, ya estoy preocupado, pero bueno, esperemos que esté el chivo ahí enterrado en medio del patio, ¿verdad? Que ahí hayan hecho el horno, ¿verdad? Y este domingo queremos hablar acerca de esto, dar unos consejos importantes para los padres, ver con claridad nuestra labor, pero sobre todo lo que estamos haciendo como padres. Vamos a orar y pedirle al Señor de su ayuda. Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar congregados un domingo más. Pero también, mi Dios, porque hoy podemos abrir también tu preciosa palabra. Y yo quiero suplicarte, mi Dios, que tu palabra hable a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea la que nos muestre lo que necesitamos. Y que estos consejos, estos principios que atenderemos de ella, sean de bendición para nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Creo que una de las muchas grandes o de las grandes preocupaciones, una de nuestras preocupaciones que tenemos como padres es darle lo mejor a nuestros hijos, ¿sí o no? A ver, los papás que están aquí, ¿esa es una preocupación para nosotros, sí o no? Queremos darle lo mejor. Y a veces pensamos y decimos, bueno, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, ¿verdad? No sé si eso sea tan bueno o no, pero es un pensamiento que tenemos y muchas veces, hermanos, nuestros hijos disfrutan de cosas que nosotros a su edad no disfrutamos, ¿no es cierto? Ellos han experimentado cosas que tal vez nosotros nunca, o más bien tardamos muchos años en experimentarlo. Y a veces es por el sacrificio de los padres mismos, ¿verdad? Pero muchas veces es una preocupación que nosotros tenemos como padres, darle lo mejor a nuestros hijos. Es por eso que trabajamos, ¿no? ¿Por qué trabajas tú? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual te levantas todos los días? Sales de tu cama, ¿verdad? Hoy sí es necesario salir de la cama temprano, ¿no? Ya el calor nos corre, abres los ojos ahí antes al cuarto para las 6 y te espantas, ¿verdad? Porque dices, ya es tardísimo porque el sol está todo lo que da y son apenas 5:40 de la mañana, ¿verdad? Pero ¿por qué nos levantamos todos los días? ¿Por qué nos paramos de la cama? ¿Por qué dejamos ese lugar tan cómodo, tan bueno? ¿Por qué? Porque salimos a trabajar, porque nos esforzamos y porque todo esto lo hacemos con el propósito de que ellos vivan lo mejor posible, de acuerdo a lo que nosotros les podamos dar. Eso es importante, ¿verdad? Hijo, yo me esfuerzo, yo te voy a dar lo mejor que yo tengo, lo mejor que yo te puedo dar. Recuerdo en una ocasión, en una Navidad, creo que sí, Navidad, nosotros nunca le inculcamos a nuestros hijos nada de Santa Claus ni de nada de eso. Siempre les dábamos regalos, siempre acostumbramos a darles regalos. Y me acuerdo que en una ocasión a uno de mis hijos, no quiero decir su nombre porque luego dicen que la traigo con él, ¿verdad? Pero comienza con yo y termina con Sua, ¿verdad? Le regalamos unos guantes de portero y un balón, porque era su pasión a esa edad, ¿verdad? Y salió bien contento al parque ahí con sus amigos, y de repente
llega ya a la casa y ahí lo veo medio tristón, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó, hijo? No, nada. ¿Qué pasó? Y ya me empieza a platicar que otros amigos les regalaron un montón de cosas, ¿verdad? Y yo le digo, mira, hijo, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Pero también siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Y tú debes de estar contento con lo que tienes, ¿verdad? Debes de estar contento con lo que tienes. Y eso es una realidad. Nosotros nos esforzamos por darle lo mejor que podemos a nuestros hijos, lo que está a nuestro alcance. O también otra preocupación es por lo que algún día les dejemos cuando partamos de este mundo. Cuando muramos, tal vez pueda ser esa otra preocupación. Es decir, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos el día que yo muera? ¿Sí? También esto puede aquejar nuestra vida, también esto puede ser una de las preocupaciones que tenemos como padres. Tal vez le vaya a dejar una casa, tal vez un terreno, tal vez un auto, o tal vez mis deudas que acumulé durante toda mi vida, ¿no? Pero algo le vamos a dejar, ¿sí? Y es tal vez algo que tenemos ahí muy dentro de nosotros. Hacer algo así es lógico. Pero la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer. Es lógico preocuparte por tus hijos. Hace varios años pasé por un versículo, hermanos, que se ha quedado en mi mente y en mi corazón. Y este versículo es la base del tema de esta mañana. Busquen por favor 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Tenemos muchas preocupaciones como padres. Nuestra mentalidad latina, hermanos, es todavía muy buena respecto al hogar, respecto a los hijos, ¿verdad? En Europa han llegado a decir que la peor inversión que uno puede hacer es un hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un gasto, ¿no es cierto? Tu esposa queda embarazada y empieza el gasto de ir al ginecólogo cada mes, a comprarle sus medicamentos que debe tomar durante el embarazo, ¿verdad? Sus vitaminas, su ácido fólico, y luego que el ultrasonido, y hoy día que ya los ultrasonidos te alientan, ¿verdad? Porque ya ves a tu hijo prácticamente, ¿verdad? Ya sabes que se va a parecer a ti o a tu esposa, ¿verdad? Pero ya los ves ahí, y todo eso cuesta dinero, ¿no? Cuando tu hijo nace, también tienes que invertir, ¿verdad? En donde vayan a nacer, tienes que comprarle ropa, tienes que educarle, que alimentarle. Cuando llega a la escuela, tienes que enviarlo a la escuela y estás invirtiendo en la vida de tu hijo económicamente. Luego va a la secundaria, luego va a la prepa, luego va a la universidad. Termina la universidad, comienza a trabajar y se casa. Y ya no te redituó nada, ¿no es cierto? Entonces los europeos dicen es la peor inversión porque no tenemos ninguna ganancia con eso. Ellos piensan eso, por eso Europa está envejeciendo y está muriendo prácticamente. Gracias a Dios nosotros no tenemos una mentalidad así. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ese versículo? 2 Corintios 12, 14. Por favor, léanlo, hermanos. ¿Qué dice? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravosos. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué hermoso versículo esa última parte, ¿no es cierto? A mí ha cautivado mi mente durante mucho tiempo esa frase, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué interesante es esto. Y era lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Pablo veía a ellos, a estos creyentes, como sus hijos espirituales, y él decía, yo voy con ustedes y voy a estar con ustedes. Uno de los grandes problemas que estaba enfrentando Pablo allí en Corinto era que estaban desestimando su apostolado, ¿verdad? Y estaban lanzándole acusaciones terribles.
Por ejemplo, el apóstol Pablo recolectó una ofrenda para llevarla a los pobres de Jerusalén. Y en Corinto llegaron unos judaizantes y infiltraron la idea en la iglesia que eso no era cierto, que él, esa ofrenda se le iba a quedar para él y no para llevarla como lo había dicho. Eran ataques que estaba enfrentando el apóstol Pablo. Y al escribir esto, qué importante es lo que él dice. No seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nuestros hijos no deben atesorar para nosotros. Nosotros debemos atesorar para nuestros hijos. Llegará un punto, hermanos, y eso estoy consciente, llegará un punto en el que los hijos den a los padres. Es bíblico también. Es algo que la Biblia también nos enseña. Pero el principio que aprenderemos hoy es este y es importante. Los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, aquí nos surge una pregunta. Si yo debo atesorar para mis hijos, la pregunta que surge es, ¿qué estoy atesorando para ellos? Y yo quiero que te detengas un poquito, papá, y pienses, ¿qué estás atesorando para tus hijos? ¿Cuál es el tesoro que le vas a dejar a tus hijos, papá? ¿Cuál es el tesoro que les vas a dejar a ellos? Pregúntate también, lo que estoy atesorando para ellos, ¿realmente les sirve para su vida el día que ya no esté yo con ellos? Hagamos esa pregunta, esas dos preguntas. ¿Qué estoy atesorando para mis hijos? Y número dos, lo que estoy atesorando, ¿verdaderamente les va a servir para cuando yo ya no esté con ellos? ¿Les va a servir o no? Hoy quiero compartir algunas cosas que puedes y que podemos atesorar para nuestros hijos. Y que además el día de mañana ellos te lo agradecerán. Ellos estarán profundamente agradecidos por esto. Siempre escuchar un consejo es de suma importancia. Pero cuando escuchamos el consejo que viene del hombre o uno de los hombres antes de Cristo que pisó esta tierra y que fue el más sabio en su tiempo, entonces eso debe provocar que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos para escuchar el consejo. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. ¿Sí? Libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Esa es la clasificación que el libro de Proverbios tiene en la Biblia. ¿Por quién fue escrito Proverbios, hermanos? Tú lo sabes, ¿no? Por Salomón. Y Salomón, si algo lo distinguió, fue su sabiduría. ¿Sí? A Salomón lo distinguió su sabiduría. Y entonces este hombre escribe Proverbios, escribe Eclesiastés y escribe Cantares también, dos de ellos libros de sabiduría. Y en el libro de Proverbios básicamente encontramos consejos de él para su hijo. ¿Sí? Por eso, hermanos, y yo quiero lanzarte este reto, es importante que nosotros como padres continuamente estemos leyendo el libro de Proverbios. Hay sabiduría. Es más, ponte como meta leer un capítulo diario de Proverbios, independientemente de lo que lees ya de la Biblia, independientemente de tu estudio de la Biblia, proponte leer todos los días un capítulo de Proverbios. Al mes has acabado el libro. Y el siguiente mes otra vez. Y léelo de aquí hasta que tarde tu vida. ¿Por qué? Porque esto es sabiduría de Dios para nosotros. Porque Salomón, al escribir este libro, él está dando consejos a su hijo, consejos que son buenos para la vida, consejos que son importantes para la vida de nuestros hijos también. Ahí está lo que necesitamos para enseñarles a nuestros hijos. Y aquí es donde vamos a estudiar 3 cosas que debemos atesorar para nuestros hijos. Con la pregunta en la mente, hermanos,
¿qué están atesorando? ¿Qué estoy atesorando para mis hijos? Y también la pregunta, ¿lo que estamos atesorando les sirve para cuando ya no esté yo con ellos? Responder esas preguntas. Ahora, ¿qué es bueno atesorar para nuestros hijos? Número 1, atesorar para nuestros hijos el temor a Dios. Yo creo que eso es fundamental. Yo debo atesorar para mis hijos y dárselos el temor a Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? Por favor, léanlo conmigo. Son versículos muy conocidos que debemos recordar una vez más y debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 1, 7? Por favor, léalo bien fuerte. ¿Qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es ¿qué, hermano? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10, por favor búscalo. Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Estamos allí? Si no, ahí está proyectado en la pantalla. ¿Qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto es algo que debes atesorar, que debemos atesorar para nuestros hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y también desprecian la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, una buena herencia comienza literalmente inculcando en ellos un apropiado temor de Dios. Esa es una de las mejores herencias que tú puedes dejarle a tus hijos. Es un tesoro que tú debes guardar, que tú debes cuidar y que debes transferirle a tus hijos. El temor a Jehová. El temor a Dios no es esa clase de temor que considera a Dios como un malévolo. No es ese temor el que considera a Dios como alguien que solamente disfruta hacer sufrir al ser humano. Eso no es el temor. El temor que debemos inculcar a nuestros hijos tiene dos aspectos importantes en su vida. El primero es la reverencia. Es enseñarles que vivimos bajo la absoluta santidad de Dios. Implica la clase de respeto de vivir ante la presencia de una majestad absoluta. Así que inculcarle temor a Dios, a mi hijo, y es algo que yo vivo y que tú debes vivir, porque si no de nada sirve, ¿verdad? Porque lo atesoras y ya que lo tienes como un tesoro, lo compartes con tu hijo, y lo primero es inculcarle reverencia ante Dios. Ser reverentes ante nuestro Dios. Saber que estamos bajo un Dios que es 3 veces santo. Y debemos tener una reverencia total y absoluta ante nuestro Dios. Pero también el segundo aspecto es el temor al desagrado de Dios. La fe genuina reconoce el derecho que Dios tiene a disciplinar, ¿no es verdad? Dios puede disciplinar nuestra vida, su derecho también de castigar y su derecho de juzgar, porque es Dios, y por lo tanto el verdadero temor a Dios es aquel que nos hace temblar al saber que podemos caer en la mano de un Dios vivo. ¿Sí me explico? O sea, por un lado es decirle, hijo, tú tienes que reverenciar a Dios. Tú tienes que saber, hijo, que vivimos bajo el señorío de un Dios santo y debemos respetarle y debemos honrar su nombre. Pero también debes saber que el Dios Todopoderoso, que es tu Padre Celestial, tiene todo el derecho de llamarte la atención. Dios es un mejor Padre de lo que tú y yo podemos ser. Pero ¿tú qué haces con tus hijos? ¿Tus hijos te tienen respeto?
¿Sí o no? Sí, deberían tenerte y deben tenerte respeto, y eso se lo enseñas, ¿no es verdad? Le enseñas a respetarte, le enseñas a que te respeten, le enseñas a que respeten a su mamá, que te respeten a ti. Saben que hay una diferencia, que somos sus papás. Somos sus papás, que tienen toda nuestra confianza, que podemos platicar con ellos, pero somos sus papás, no somos sus amigos. Somos sus papás. Pero también ellos saben que cuando fallan en algo, cuando desobedecen, entonces ¿qué viene? Como consecuencia, viene un castigo, viene una reprensión, viene una sacudidita de polvo, ¿no es verdad? Y tienes el derecho de hacerlo, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque eres su padre y él es tu hijo. O sea, no vas a ir por el mundo golpeando a todos los niños, ni reprendiendo a todos los niños, ni castigando a todos los niños. Tú tienes que hacerlo con tus hijos. No importando que hoy día, y ese es el de los ataques, y lo que decía el hermano Nacho, todos esos ataques que estamos recibiendo hoy día con los derechos infantiles y todo esto, una cosa es disciplinar, otra cosa es maltratar. Sí, o sea, Dios no nos ha mandado a maltratar a nuestros hijos, pero sí Dios nos ha dado la autoridad también y nos ha enseñado a que debemos ¿qué? Castigarles, reprenderles, darles disciplina y amonestación en el Señor. Nuestros hijos lo necesitan, hermanos. Y tú y yo tenemos el derecho de hacerlo, como Dios tiene también el derecho a castigarnos y a reprendernos y a disciplinarnos cuando estamos haciendo algo que es en desagrado para nuestro Señor. Cuando enseñamos a nuestros hijos de Dios, aseguremos enseñarle a nuestros hijos sus atributos de nuestro Dios. Qué bendición es pasar un tiempo enseñándole a tus hijos acerca de los atributos de nuestro Dios. Nuestros hijos deben saber que Dios está airado contra el malvado y también castigará a los malhechores, pero que Dios guarda a sus hijos. Que Dios está con nosotros. Qué hermoso es poder leer el Salmo 139 con tus hijos y mostrarle que tenemos un Dios en el cual no podemos escaparnos de su presencia, que tenemos un Dios omnisciente, que aún no está el pensamiento ni la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Tenemos un Dios omnipotente que nos creó en el vientre de nuestra madre. Qué interesante es pasar un tiempo con tu hijo enseñándole la majestuosidad de nuestro Dios. Porque a veces cometemos el error de presentar a Dios a nuestros hijos como si fuera un abuelito bondadoso, ¿no es verdad? Como si fuera un abuelito bondadoso. O como si fuera alguien en el cual solamente van a encontrar lo que quieren. O sea, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Eso es cierto. Y debemos enseñarlo. Pero también debemos enseñarle a nuestros hijos que Dios es justo y que Dios reprende cuando no estamos haciendo las cosas como debe ser. Algo que también es de suma importancia en relación al temor a Dios es saber que nuestro Dios no vacila. No vacila. Y hay un versículo que también es importantísimo recordarlo a nuestros hijos. Dios no puede ser burlado por el hombre, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Nuestros hijos necesitan crecer con la conciencia de que cuando hacen algo malo, no solo están irritando a su mamá, no solo están desobedeciendo a los padres, no solamente están yendo contra su papá, no solamente causan un desorden en la familia cuando desobedecen, lo que hacen es enfrentarse con un Dios santo que aplica las consecuencias a aquellos que no andan conforme a su voluntad. Hermanos, es transferirle lo que tú tienes de Dios a tu hijo. Tú
¿Tienes temor a Dios? Yo tengo temor a Dios. ¿Por qué hago lo correcto? ¿Por qué haces lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué causa? Hablando desde tu vida espiritual, desde tu panorama con Dios, ¿por qué lo hacemos? Porque hay un temor delante de nuestro Dios, ¿no es cierto? Pues lo mismo tenemos que transferirle a nuestros hijos. Lo mismo es decirle, hijo, cada vez que hacemos algo que no es correcto, lo peor es que estamos yendo en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios ha establecido. Pero para que esto sea un tesoro para nuestros hijos, debemos primeramente buscarlo en nuestra vida. Que ellos vean en nosotros que vivimos bajo la presencia de un Dios santo. Si no, por demás, es que le hablemos del Dios de la Biblia. ¿Sí? Si alguien va a atender bien a tus enseñanzas, si alguien va a decir, él lo que enseña es verdad o es mentira, ¿quién es? Nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen, ¿no es verdad? Esos ojitos que ahí están en tu casa, desde chiquititos, ahora ya, si ya crecieron, si ya están en la adolescencia, la juventud, esos ojitos son los que nos ven. Ellos determinan si lo que estamos haciendo es verdad o no, si lo que estamos diciendo es verdad o no. Ellos determinan si tú eres un hombre que vives bajo el temor de Dios o no. Y si tú quieres enseñarle algo a tu hijo que tú no vives, entonces, ¿qué realmente le estás transfiriendo? ¿Qué le estás transfiriendo a tu hijo? Si tú le vas a enseñar algo que no vives, ¿qué le estás transfiriendo? Sí, una mentira, una hipocresía, ¿no es verdad? Entonces tu hijo va a saber que hay determinados lugares en donde hay un comportamiento diferente, pero que no brota de un verdadero temor de Dios, sino solamente en el lugar en donde estás. Qué interesante es esto. Yo quiero atesorar para mis hijos el que guarden un temor a Dios, pero el tesoro debe estar aquí primero, ¿no es cierto? Y después lo tengo que pasar a mis hijos. Pasar el temor a Dios a mis hijos. Siguiente cosa. Atesora para tus hijos el guardar sus mentes. El guardar sus mentes. Hermanos, el miércoles que me tocó compartir en la UPBC respecto a la ideología de género que tanto están atacando a nuestros niños y a nuestros adolescentes, les decía a los pastores, ¿qué sensación tuve yo al estudiar esto? Mi sensación, hermanos, fue como abrir una coladera y oler todo lo putrefacto y horrible que puede haber en una coladera. Para mí fue esa sensación. Porque al estar investigando todo lo que está haciendo este movimiento, al estar investigando todo lo que está ocasionando este movimiento en el corazón de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes, es algo terrible. Posteriormente estaré dando esa enseñanza a ustedes, hermanos, pero es algo terrible. Es una porquería, hermanos, lo que realmente está haciendo este mundo. Y nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente por esto. Yo les decía, y es que ya no hay burbujas en las cuales podamos meter a nuestros hijos. Ya no existen, ya no hay burbujas. Desde que hay estos aparatitos con el internet aquí metido, ya no hay nada, ¿verdad? Y luego nuestros hijos pasan ahí tiempo, ¿no es verdad? Y aunque le pongas todos los candados que le quieras poner, algo se va a escapar siempre. Algo, va a haber un video y de repente le va a salir un comercial con alguna información que tu hijo no debe tener. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, debemos atesorar para nuestros hijos el guardar sus mentes. Este es un tesoro que los padres deben recalcar más que nunca. Hoy día, más que nunca, pasamos unos domingos estudiando el versículo sobre toda cosa guardada.
Guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Veíamos que el corazón es lo que está aquí adentro de nosotros, lo que hace que produzca lo que sale de nuestra boca. Porque dice Proverbios 23:7, mira, escúchalo, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, lo que hay en su corazón es lo que es la persona, ¿verdad? Tal vez te dirá cosas de dientes para afuera, pero lo que hay en su corazón es lo que es. Y entonces nosotros debemos preocuparnos y debemos enseñarles a nuestros hijos a guardar sus mentes con diligencia. Nunca en la historia de la humanidad las fuerzas del mal, hermanos, han emprendido una campaña tan grande por apoderarse de las mentes de nuestros hijos, de la humanidad entera. Hoy día, hermanos, estamos viviendo eso, un ataque frontal, directo. Acuérdense en el año 2021, si no mal recuerdo, ahí tengo el dato escrito, de este coro de San Francisco, que era lo que decía: convertiremos a tus hijos, les enseñaremos a ser tolerantes, te sorprenderás de lo que aprenden en línea, convertiremos a tus hijos. ¡Qué terrible es esto! Nosotros debemos enseñarles a guardar su mente, a guardar su mente. ¿Qué dice el Salmo 101.3? Por favor, búsquenlo, hermanos. Salmo 101.3. Salmo 101.3. ¿Qué dice? Léalo conmigo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. No podemos enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes y corazones solo intentando poner una barrera de las malas influencias exteriores. No es eso. Debemos instruirlos a que sean sabios y que sean capaces de discernir lo que pueden llevar a su mente. Ahí es cuando tú transfieres ese tesoro. ¿Tú qué dejas que venga a tu mente, hermano? ¿Qué dejas que venga a tu mente? ¿Cómo guardas tu mente? ¿Qué haces con tu mente? Y entonces eso es lo que debes transferirle a tu hijo. Instruirlo a que sean sabios. Instruirlo a que sean capaces de discernir lo que pueden llevar a sus mentes. Y un versículo que es como un filtro para esto, lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Búscalo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 es como un filtro para la ayuda a los pensamientos. ¿Qué dice, hermano? Filipenses 4, 8. Léanlo fuerte. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un filtro, ¿no es cierto? A ver, ¿qué viene para mí? Primero para nosotros. Lo que viene aquí a mi pensamiento es justo, lo que viene es puro, lo que viene es amable, lo que viene es de buen nombre, tiene alguna virtud, hay algo digno de alabanza. Si pasa el filtro, en eso pienso, eso dejo que se atesore en mi mente. Lo mismo, hermanos, lo mismo pasa con nuestros hijos. Enseñarles a que sean sabios en su mente. Ellos están bombardeados y no hay excepción de ninguno. Todos están bombardeados por un montón de cosas. Pero ahí es cuando debemos aprender a enseñarles y darles ese gran tesoro de guardar sus mentes. Nuestro verdadero carácter se define por aquello que pensamos, no por cómo aparentamos ante los demás lo que somos. La verdadera prueba del carácter es la vida del pensamiento. Lo que tú piensas es lo que eres.
Así que los padres tenemos una tarea de ayudar a programar, por decirlo así, a programar las mentes de nuestros hijos con la verdad, con la bondad, con la fidelidad, con la honradez, con la integridad, con la lealtad, con el amor. Esta es una tarea elevada, pero debemos hacerlo. Sí, debemos enseñarles a ellos a través de nuestra vida, hermano. No, y eso es importantísimo, no le vamos a decir que hagan nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Si nosotros no somos el ejemplo para ellos, entonces, ¿qué va a pasar? No podemos exigirle a nuestro hijo que haga algo que no te vea hacerlo a ti. Eso es una incongruencia total para nuestros hijos. Debemos decirle a nuestro hijo lo que está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te hagas. No tomes la forma de este mundo, transforma tu mente, transforma tu forma de pensar, transfórmala. ¿Con qué? Con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es tu forma de pensar, hermano? ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Es mundana o es apegada a la Biblia? Eso es lo que tenemos y es lo que vamos a dar. Si tú estás atesorando el temor a Dios en tu corazón, si tú estás atesorando una mente guardada, entonces esto es lo que le vas a dar a tus hijos. Y si esto no está en tu corazón, entonces, ¿qué le vas a dar a tus hijos? ¿No es cierto? Esto es tan complejo, tan interesante, pero es algo que debemos luchar y perseguir. Al final de cuentas, hermanos, en nuestros hijos nosotros estamos plasmando muchas cosas de nuestro carácter, de nuestras reacciones y de mucho, ¿no es cierto? En esa etapa que es donde tienen sus influencias formativas, que son los primeros 10 años o menos, donde tú le cargas a tu hijo toda una influencia formativa, donde no es que te sientes con ellos y te lo sientes en la pierna y le empieces a dar una clase de lo que no, le estás mostrando con lo que tú haces, y ese pequeñito de 3, 4, 5, 6 años te está observando, esa pequeñita te está observando, y sin tú darte cuenta estás poniéndole en su vida toda una formación que repetirá después cuando es adulto. ¿Tienes cosas de tus padres en tu vida y en tu práctica, sí o no? Sí las tienes. ¿Y no te las enseñaron o sí? Cosas buenas o cosas no tan buenas, pero las tenemos de nuestros padres, ¿no? Y cosas a veces hasta chuscas, si tú quieres verlo así. Yo recuerdo cuando mi papá llegaba del trabajo, él por lo regular llegaba del trabajo y se iba a recostar, en lo que estaba preparada la comida al 100 y la mesa servida y todo. Y ya una vez que estaba servida la mesa y todo, mi mamá nos decía a cualquiera de los tres, a Fernando, a José Luis o a mí, vayan a hablar a su papá. Pero era ley que cuando nosotros le hablábamos a mi papá era así, casi lo rozaba, así. Y mi papá despertaba y vamos a comer. Pero si llegabas y lo movías, no hombre, se armaba Troya ahí. Ahora pregunte quién heredó esa práctica, hermanos. Me molesta mucho que me despierten así, ¿no? Y eso no me dijo mi papá, mira hijo, cuando tú llegues del trabajo acuéstate, y cuando te despierten tus hijos, no me lo enseñó, lo vi de él.
Son influencias formativas que vamos dejando. Pero cuando nosotros, ellos están viendo cómo tememos a Dios. Ellos están viendo cómo guardamos nuestra mente. Es un tesoro que estamos transfiriendo. Pero también, hermanos, atesorar para nuestros hijos es escoger a sus amigos, como escoger sus amigos. Puede que no haya ningún principio más vital y sin embargo más descuidado que este. Enseñar a tus hijos a escoger sabiamente a sus amigos. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Este es un versículo que debe estar ahí, ¿verdad? El que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantados. Hay un dicho mexicano, el que anda con lobos. ¿Verdad? Por si hubiera dicho, ¿qué dice Proverbios 13:20? El que anda con sabios, sabio será. Sabio será. Debemos enseñarle a escoger a sus amigos, escoger las compañías que tienen, a advertirles de las malas compañías. Hermanos, nuestros hijos van a fallar como tú y yo hemos fallado también. Pero si yo puedo darle un consejo a un hijo, es que nunca deseche lo que ha sido atesorado en su corazón. Si nos ponemos a pensar, si tú piensas en tus padres, lo que ellos hicieron contigo, bueno o malo, no importa. ¿En algún momento de tu vida fallaste en algo? ¿Sí o no? Claro que sí, fallamos, cometimos errores como hijos, pero en muchos que fue sembrada la palabra de Dios desde pequeños, eso nos ayudó para recomponer el camino, ¿no es verdad? Eso nos ayudó para que en algún momento la palabra brotó de lo que había sembrado ahí tu papá, tu mamá, quien sea, y brotó para bien. Nuestros hijos pueden equivocarse, claro que pueden equivocarse. Claro que pueden tomar malas decisiones. Claro que pueden dejarse engañar por amistades y pueden tener fracasos y pueden darse de topes en la cabeza, pero nuestra responsabilidad es enseñarles. Es enseñarles. Es decirle lo que le decía Salomón a su hijo en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Una trampa no se pone a una ave cuando está delante de sus ojos, ¿no? Las trampas se ponen para que no las vean y caigan. Entonces, hermanos, es decirle, cuidado, hijos, cuidado con sus amistades. Es enseñarles el versículo de 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es enseñarles lo que 1 Corintios 5:6 nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como padres tenemos que atesorar para ellos. Y yo creo que hoy sería un buen día, hermanos, para saber cómo estamos en ese rubro. Tal vez nos hemos esforzado mucho en atesorar cosas materiales para ellos. Tal vez les hemos rodeado de cosas que para ellos no son tan necesarias, pero se las hemos dado. Pero tal vez hemos estado descuidando
hemos estado descuidando el atesorar para ellos cosas que les serán de utilidad para cuando ya no estemos a su lado. ¿De qué le servirá a un hijo que le dejes una cuenta con 100,000, 200,000 pesos o más en el banco? ¿Cuánto le va a durar a tu hijo? ¿Cuánto? Si él no es sabio, ¿sí me explico? Pero ¿cuánto le durará a tu hijo si el tesoro que le vas a dejar es el temor a Dios? ¿Cuánto le va a durar a tu hijo si le sembraste una mente guardada para Dios? Si le enseñaste a relacionarse con personas que sean de bendición para su vida, ¿eso le ayudará cuando tú ya no estés? Claro que sí. Esas son las cosas en las cuales debemos trabajar, hermano. Esas son las cosas en las cuales como padres debemos esforzarnos, trabajar, esforzarnos en atesorar las cosas que verdaderamente les servirán a nuestros hijos cuando ya no estemos nosotros con ellos. ¿Cómo te imaginas a tus hijos? ¿Cómo quieres la vida de tus hijos? ¿Cómo quieres que sea la vida de tus hijos? Pues entonces debemos empezar, ¿qué? A atesorar. Recuerda, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tenemos una gran tarea, hermanos. Y esta mañana yo quería compartirte esto y que Dios nos ayude y nos dé gracia para atesorar para nuestros hijos. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo que podemos pasar frente a tu palabra. Sin lugar a dudas, Señor, es una tarea ardua la que tenemos por delante. Pero tú nos has puesto aquí. Y también tú nos has dado hijos que dirigir. Señor, sin lugar a dudas tú eres el mejor de los padres. Y nosotros tenemos la necesidad de aprender de ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes a conocerte más. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a imitarte más. Que tú seas nuestro tesoro, Señor. Y que el día de mañana todo este tesoro sea transferido a nuestros hijos. Y que nos acordemos siempre que nosotros somos los que debemos atesorar para ellos. Que atesoremos cosas que sean de bendición, cosas que sean de utilidad para sus vidas, para que el día de mañana ellos también anden en los mismos caminos por los cuales nosotros transitamos al buscarte a ti y al mirarte a ti y al amarte a ti. Señor, ayúdanos, por favor. Es una tarea ardua en donde nos llevamos muchas veces sorpresas, Señor. Pero ayúdanos y danos la gracia para poder alcanzar cada una de estas cosas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y te pido por todos mis hermanos que estamos en esta mañana aquí, que tú nos has dado esta bendición tan grande de ser padres. Señor, ayúdanos a atesorar bien para nuestros hijos. Te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.